No ignoremos cuando estamos hablando de antropología que nuestro canal está hablando de género, que está hablando de sexualidad, que está hablando de categorías antropológicas. Y por tanto estamos encontrando o tratando de encontrar un fundamento de todo lo que estamos diciendo. Y lógicamente cuando hablamos de antropología no podemos dejar de hablar de todos los conceptos anejos y en concreto de dos conceptos muy importantes que son la justicia y el derecho. Si por un invento, perdón la palabra, pero si por un invento de una sexualidad cultural vamos a violar el principio de justicia y el derecho, es muy posible que salgamos perdiendo. Y por eso es muy posible que sigamos terminemos perdiendo en un falso concepto de individualidad, en un falso concepto de definición, en un falso concepto de sexualidad masculina o femenina, en un falso concepto de familia, en un falso concepto de matrimonio, en un falso concepto de libertad. Por eso yo me he atrevido a definir para ustedes los derechos humanos desde la libertad. Y por eso es muy interesante cuando nos metemos al tema de la justicia y al tema del derecho, es muy posible decir que cuando fallamos a la justicia, fallamos a las personas. La autoridad destaca el problema de la igualdad de reparto, de la distribución adecuada de los bienes y tareas. La justicia y el derecho surgen como elementos fundamentales de la vida social. Siguiendo cualesquiera de los autores, yo, con Santo Tomás de Aquino, utilizo la definición aristotélica del hombre animal racional que cobra un sentido nuevo en cuanto la racionalidad lo saca de la naturaleza y lo lleva a un fin trascendente. La capacidad de llegar a amar a Dios con la voluntad y de conocer a Dios con la inteligencia. La persona humana, sin embargo, tiene la capacidad, en razón de su misma libertad, de negarse a vivir para otro, de tomarse como fin y no como medio, de afirmarse en el propio yo, que ha sido la gran tentación siglo tras siglo. No sin razón, las personas decidieron en mucho autónomamente. No sin razón procuraron y han procurado y siguen procurando decidir por sí lo que es bueno y lo que es malo, inventando una nueva ciencia del bien, una nueva ciencia del mal, tal como se dijo cuando analizamos el creacionismo filosófico. ¿Ha acertado la persona humana cuando ha querido definir el bien y el mal? Cuando queremos definir el bien y el mal, nos erigimos en dioses, tratando de determinar lo que es bueno, lo que es malo. Dice Rafael Corazón aquí, González, que la vida se troncha, se enrosca sobre sí misma, se encorva y que en vez de exaltarse se humilla, que querer ponernos en lugar de Dios, querer ponernos en lugar de Dios y por tanto, en vez de Dios, definir lo que es bueno y lo que es malo, y aún todavía, y definir la sexualidad desde lo cultural y no desde lo biológico, vivir al margen de Dios es posible, pero es rebajarse,
Para un ser llamado al infinito es cortarse las manos, poner la razón al servicio del egoísmo, del capricho, de la arbitrariedad. ¿Hemos hecho bien cuando hemos hecho las cosas como nos dé la gana? No, porque por lo general hemos faltado a la justicia y hemos faltado al derecho. Muchas gracias.